Comenzar, como siempre, dándole gracias primeramente a todos aquellos que están hoy presentes aquí, ¿no? Y también los que nos siguen desde las redes sociales. Sean todos bienvenidos, como siempre, un sábado más a esta casa de Dios y Puerta del Cielo, que es vuestra iglesia, Faro de Esperanza. Sean todos bienvenidos a esta nueva familia compuesta por Alexander, por Idelmis, por Joseph y por Charlotte. No se me ha olvidado, porque lo tengo apuntado. Y sean todos bienvenidos y siéntanse como en su casa. Y bueno, la predicación del día de hoy lleva por título, mis queridos hermanos, la iglesia, la imagen visible del reino de los cielos. Esta es una predicación, mis queridos hermanos, que verdaderamente brota del corazón, brota del trato del Señor. Todas brotan del trato con el Señor, ¿no? Pero hay predicaciones y predicaciones. Hay predicaciones que es exposición de la palabra. Todas son exposición de la palabra, pero es más expositiva de la Escritura, más enseñanza, ¿no? Pero hay otras que el Espíritu te pone muy fuertemente. Y esta es una de ellas. Así que te animo a que esta palabra la recibas, a que esta palabra la hagas tuya. Y que no la tomes como una palabra, ¿cómo decirte?, que te señala, sino como una palabra de ánimo, de exhortación, para aprovechar bien los privilegios que tenemos. ¿Cuántas cosas? Y empezamos fuerte. Empezamos con una pregunta. ¿Cuántas cosas no son importantes para nosotros en nuestra vida? Yo diría, ¿no? Y puedo entender que muchísimas cosas son importantes en nuestra vida, a las cuales le damos muchísima relevancia. La importante en nuestra vida, por ejemplo, es importante en nuestra vida, por ejemplo, nuestra esposa, nuestro esposo, nuestro matrimonio, como no, nuestros hijos, nuestra familia. Es importante, por otro lado, nuestro sustento, cómo nos ganamos la vida, nuestro trabajo, nuestro hogar. Y cómo no, también es importante, mis queridos hermanos, nuestro bienestar. El que tengamos una vida, entre comillas, feliz, cómoda, segura, ¿no? Podamos disfrutar de una relativa paz, etcétera, entre otras muchas cosas, ¿no? Entre otras muchísimas cosas que te vendrán a tu mente, que son especialmente imprescindibles, particularmente importantes, de alta estima para tu vida. Podemos evaluar, eso sí, lo que es importante para nosotros a la luz del tiempo que le dedicamos, del esfuerzo que realizamos para obtenerlo o del empeño que ponemos en ello. Un ejemplo muy claro es que todos, cuando somos o nos hemos enamorado de los que hoy en día son nuestra esposa, nuestro esposo, ¿verdad? Todos en un momento fuimos novios, lo recordamos, ¿verdad? Recién enamorados todo el tiempo que pasábamos con esa persona amada, te parecía poco. ¿Es o no es verdad? Vale. No había distancia que nos separara. No había esfuerzo que no haríamos por estar con ella o con él. El tiempo parecía que pasaba volando cuando estabas con la persona amada. Y parecía que se escurría, que se iba entre las manos cuando estabas con ella. Cuando no estabas con esa persona, pareciera que el tiempo no pasaba, como si las manecillas del reloj por algún motivo se hubieran detenido. No te importaba quedarte incluso sin dormir, con tal de pasar un poquito más de tiempo al teléfono, ¿verdad? Un poquito más de tiempo esperando, estando con esa persona. No había sacrificio, mis queridos hermanos, que no hubieras hecho por tu esposa o por tu esposo en ese momento. Recordamos, Marco, recordamos, Norberto, cuando conocimos, ¿no?, a nuestra respectiva esposa, ¿verdad? Cómo todo el tiempo que pasábamos ahí nos parecía siempre poco. Mi esposa no me dejaba ni de irme, porque cuando me iba la dejaba en casa, bueno, tardaba más en irme que en escribirme o llamarme, porque no podíamos estar separados. Mi querido mentor siempre me decía, cuando yo daba mis primeros pasos, porque todos hemos dado nuestros primeros pasos, cuando yo daba mis primeros pasos en el ministerio, yo particularmente me ofuscaba, me irritaba, entiéndemelo bien, de que hubiera hermanos en la fe que no se congregaran, sabiendo yo que ellos tenían la oportunidad, que ellos podían hacerlo. Eso para mí me sentaba mal, me irritaba, de verdad que me despertaba ese celo por la iglesia, por el Señor, ¿no?
Y él siempre me decía, y aún me dice, que cada uno tiene tiempo para lo que quiere. Y continuaba diciéndome que el tiempo que le dedicábamos a la iglesia, o le dedicaban a la iglesia, era una buena forma de evaluar su relación con Dios. Bueno, seguramente habrás oído expresiones como, yo tengo mi propia relación con Dios. No veo la necesidad, también lo habrá escuchado en otra ocasión, no veo la necesidad de congregarme, o por lo menos no la veo como algo prioritario, algo imprescindible para mi vida cristiana. Suelen decir, yo tengo mi tiempo con Dios. Y suelen usar la frase tan célebre de, el Señor sabe. Y vaya que sí sabe. Y yo te pregunto, ¿tú has visto, por casualidad, te pregunto, ¿tú has visto un soldado que no se presenta en el cuartel? ¿Tú has visto un deportista o un jugador de fútbol que no vaya al estadio? Ahora, con la mano con el corazón y delante de Dios, me gustaría que nos preguntáramos, ¿cómo de importante es para ti y para mí la iglesia? ¿Qué lugar le das en tu vida? ¿Qué lugar le damos a nuestra vida? ¿Es algo prioritario o simplemente es algo añadido? Algo que está en un segundo plano. ¿Verdaderamente entendemos lo que representa la iglesia del Señor? Para ti, mi querido hermano, o para mí, puede ser que la iglesia del Señor no ocupe un lugar prioritario ni en tu vida ni en la mía. Pero hubo en la vida de alguien que para él fue de suma, es más, de extrema importancia. Y ese no es otro que Jesús. A tal punto que dice en Filipenses capítulo 2, de los versículos 6 al 11, dice de esta manera, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre, que es sobre todo nombre. ¿Para qué? Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de ella, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Amén, aleluya. Esto, mis amados hermanos, sí que es un milagro. El milagro no es que el hombre supuestamente haya llegado o no haya llegado a la luna. El auténtico milagro, eso sí, es que Dios, el mismo Dios, haya pisado esta tierra. Eso sí que es un milagro, como hemos leído en los versículos que acabamos de ver. Jesús vino al mundo porque así era necesario. Pues todos y cada uno de nosotros nos hallábamos muertos en nuestros delitos y pecados, destituidos de la gloria de Dios por causa de nuestras rebeliones. Pero Cristo vino a restablecer aquello que se había perdido. Vino a restablecer nuestra comunión con Dios. Él vino a este mundo a traernos, mis queridos hermanos, las buenas nuevas del cielo. Él vino a establecer, y esto quiero que lo escuchen muy bien, Él vino a establecer la iglesia, una iglesia que ni el mismo infierno prevalecería contra ella. Colosenses 1, de los versículos 18 al 20, dice de esta manera, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que toda lengua, que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Él fue, mis queridos hermanos, el primero de muchos que habríamos de ir tras él, porque él abrió camino donde no había camino, para que en todo él tuviera, hablando de Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, para que en todo él tuviera la preeminencia, donde él, como todos sabemos, capacitó a un pequeño grupo de discípulos para que después de su muerte y resurrección, y una vez fueron investidos de poder de lo alto en el día de Pentecostés, donde como todos sabemos, y si no lo sabes, te lo recuerdo, nació la iglesia, continuaran
continuáramos con la labor que Él mismo comenzó. ¿Hasta cuándo? Hasta que Él vuelva a por su amada iglesia, hasta que Él vuelva para llevarnos de este mundo. Tanto amó y ama Cristo a la iglesia que Él usa el matrimonio, a la relación entre la esposa y el esposo, como una analogía del amor que Él tiene por su amada iglesia. Y nos manda a nosotros, esposos, así que esposo, escucha lo que te estoy diciendo, a amar a nuestras esposas como Cristo amó a su iglesia. Y esto lo vemos en Efesios capítulo 5, de los versículos 25 al 27, donde dice de esta manera: maridos, quien se sienta aludido, no lo sabe, maridos, marcó, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Aleluya. Cristo, mis queridos hermanos, amó a su iglesia hasta el punto de no escatimar ni su propia vida en rescate por ella. Es decir, en rescate por todos nosotros. A la cual está preparando el Espíritu Santo para presentársela ante sí mismo perfecta, como esa novia a espera del novio para la boda. Todos recordamos el día de nuestra boda, ¿verdad? Ese día tan especial. Y mientras tanto, mi amado hermano, como su amada, Jesús la puso a su iglesia en un lugar de preeminencia. Escucha estas palabras. Efesios capítulo 1, versículos 22 y 23 dice de esta manera: y sometió todas las cosas bajo sus pies, y los dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Pues si hemos leído bien, que creo que sí, estos versículos nos dicen que sobre todas las cosas que hay en esta tierra, sobre todas las cosas que nosotros estimamos de suprema importancia, de extrema importancia, Cristo Jesús, es decir, el mismo Dios, puso como la más importante a la iglesia del Señor. Él sí que le dio el lugar que merecía a su amada. La puso como cabeza sobre todo lo que en este mundo está establecido, pese a quien le pese. Y esto, mis queridos hermanos, lo entendieron muy bien desde el comienzo del cristianismo. Desde la iglesia primitiva del primer siglo, como leemos en Hechos, capítulo 2, de los versículos 44 al 47, donde dice de esta manera, perdón, todos los que habían creído, ¿cuánto? Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendió sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y continúa diciendo los versículos. Y perseveraban unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan de las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Aleluya. Estos sí que no eran cristianos de fin de semana, ni de días puntuales. Estos vivían su fe de una manera que era manifiesta a todos. Estos eran auténticos cristianos 24/7. Lo que a nosotros muchas veces vemos como una obligación, es decir, asistir 1, 2, a lo sumo 3 días a la semana para compartir 1 hora y poco más en coinonía entre los hermanos delante de Dios. Ellos, la iglesia del primer siglo, lo veían como un privilegio que merecía cualquier sacrificio de su parte.
Porque de esto, de lo que estamos hablando, ellos también trabajaban. Ellos también tenían familia. Ellos también tenían obligaciones. Pero para ellos no había mayor deleite que vivir su fe en comunidad, como asamblea, como iglesia. Y con esto, mi querido hermano, no me malinterprete, no intento o no pretendo idealizar la iglesia del primer siglo. Porque aún, como todos sabemos, aún entre medio de ellos había numerosos conflictos. Todos somos testigos. Desde el mismo libro de los Hechos, ¿verdad? Donde tuvieron que elegir a los primeros diáconos de las iglesias, por cuanto se levantó un conflicto en medio de ellas a causa del reparto de los alimentos entre las viudas que eran de origen hebreo y las viudas que eran de origen gentil. Continuando, como sabemos, con las numerosísimas cartas de las cuales somos nosotros beneficiarios, que escribió, por ejemplo, el apóstol Pablo y otros discípulos, corrigiendo lo deficiente en esas iglesias que se iban estableciendo entre los gentiles de la época. De ahí que el propio apóstol Pablo, al que tanto admiramos por sus largos viajes misioneros, donde estableció tantas iglesias, dijera, después de enumerar una larga lista de padecimientos que había tenido que soportar por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Él dijo respecto a la iglesia del Señor en 2 Corintios 11, 28. Escucha lo que el apóstol Pablo dice sobre ella. Y además de otras cosas, después de esa larga lista de padecimientos que había sufrido, dice, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Pablo, el apóstol Pablo, al que tanto admiramos, igual que Jesús, igual que los primeros cristianos, entendían perfectamente lo que representaba la iglesia del Señor en este mundo. Él sabía que la iglesia del Señor era la amada de aquel que entregó su vida por ella, santificándola para sí mismo por medio de su sangre, haciendo de ella su imagen en la tierra, haciendo de ella su embajada, su representante, haciendo de ella la imagen visible del reino de los cielos, haciendo de la misma luz y esperanza para este mundo. Contenedora, mis queridos hermanos, del Evangelio, que es poder de Dios, para manifestar su gracia a una humanidad caída. Somos, mis queridos hermanos, como iglesia, escogidos por Dios como colaboradores suyos para la extensión de su reino y la predicación del Evangelio a toda criatura. No estamos en este mundo sin labor alguna. Escucha bien lo que te voy a decir a continuación y quiero que te lo grabes en tu mente. Tenemos la mayor misión que jamás ha sido dada a la humanidad. Y es continuar con la obra que comenzó Jesús, de ir a ser discípulos a todas las naciones y predicar su evangelio a toda criatura. Dios, en su completa sabiduría, en su completa omnisciencia, nos escogió a nosotros. ¿El por qué? No lo sé, como comentaba el miércoles. Porque yo hubiese escogido ángeles. Hubiese sido todo mucho más sencillo. Pero nos escogió a nosotros. Lo que los ángeles anhelan, desean hacer, a ti y a mí nos lo ha dado como privilegio. Muchas veces lo vemos como una carga, como una obligación. Y por no decir un fastidio. A nosotros, mis queridos hermanos, como vasijas frágiles, débiles, pero eso sí, contenedoras del mayor y más sublime mensaje, el mensaje de la salvación, porque no hay otro mensaje más sublime que el que nosotros llevamos. Siempre pongo un ejemplo muy sencillo, pero muy visual. Si tú supieras, si a ti alguien te dijera al oído, ¿cuál es el remedio contra el cáncer? Seguramente estarías saliendo a las calles, mis queridos hermanos, gritando
ese remedio, buscando el cómo llegar a una emisora y el hacerlo público por todos los medios, por televisión, por como sea posible. Tocarías en 1001 puertas para dar a conocer el remedio a esa enfermedad tan terrible que se lleva tantas vidas al año. Pero ¿sabe una cosa? Con que tú conocieras el remedio contra el cáncer y esa gente se sanara, un día van a tener que partir este mundo de igual manera. Y tú tienes la vacuna contra la muerte. Y tú tienes el remedio, mi querido hermano, para que esas almas vivan una vida eterna. ¿Sabes por qué? Porque Jesucristo murió una vez y para siempre por todos y cada uno de nosotros. Para que nosotros no degustáramos la muerte, sino que nosotros en un abrir y cerrar de ojos estuviéramos delante de su presencia. Nosotros tenemos el mensaje más sublime. El mensaje, el mejor mensaje que le ha sido dado a la humanidad. Y nos lo ha encargado a nosotros como iglesia, el transmitirlo. Viendo todo esto y declarándonos nosotros mismos con nuestros propios labios, ¿verdad? Seguidores de Cristo, ¿cómo no vamos a amar a su iglesia como Él mismo la amó? ¿Cómo podemos decir, mis queridos hermanos, que amamos a Dios y no amamos lo que Él ama? Como así nos dice en 1 Juan 4:20. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Mi amado hermano, mi hermana, a modo de resumen y para ir terminando en esta tarde-noche, te animo, te exhorto, mi amado hermano, que ames, pero lo ames con un amor fraternal, que ames a tu iglesia. No me estoy refiriendo a estas 4 paredes. Este es un lugar, simplemente un lugar, que ha sido apartado y consagrado para Dios. Es importante, por supuesto que es importante, este lugar que Dios nos ha provisto. Pero la iglesia somos nosotros. Somos esas piedras vivas que Dios escogió para edificar su iglesia en pleno siglo XXI. Es más, en pleno corazón de la cuenca minera asturiana. Amemos a la iglesia, amémonos los unos a los otros, porque esto es lo bueno y lo agradable delante de Dios. Porque lo contrario, mi querido hermano, también trae consecuencias. ¿No quieres venir a la iglesia? No vengas. ¿No quieres venir a la iglesia? No vengas. Jesús jamás corrió detrás de nadie. ¿Lo entendiste? Nos acordamos del joven rico. ¿Qué le dijo Jesús? Ven y sígueme. Pero no lo obligó a seguirlo, ni fue detrás de él cuando él vio que tenía mucho dinero y no quería perder su fortuna. No. Jesús no corrió detrás de él para convencerlo, lo dejó que él tomara su propia decisión. Y todos conocemos la decisión que tomó. Tomó la peor parte. Pero te garantizo que eso tendrá consecuencias, mis queridos hermanos. El no asistir, el no venir a la iglesia, el no amar a la iglesia, tendrá consecuencias en tu vida cristiana. Que nadie te engañe, que no te engañes tú mismo. Que el diablo no te engañe, mis queridos hermanos, haciéndote creer que tú solo puedes. Fuimos creados, mi amado hermano y hermana, para vivir en comunidad, comenzando con el matrimonio, que es la base de toda sociedad, y continuando con la familia. La propia naturaleza creada por Dios nos manifiesta que en la unión, en la comunidad, es cuando somos fuertes. Vemos las migraciones de los animales, cómo van juntos, porque ellos saben instintivamente, Dios lo ha grabado ya en su ADN con anticipación, que en el grupo son fuertes y encuentran la seguridad para tan largo viaje. Todos sabemos qué le acontece a aquella oveja que se aleja del rebaño. Es blanco perfecto para los depredadores.
De la misma manera es un cristiano solo, mis queridos hermanos, el cual se expone al depredador por excelencia, que anda alrededor de nosotros como el león rugiente, buscando a quien devorar. Somos, mis queridos hermanos, como esa fogata, esa hoguera, esos tizones, esos carbones encendidos, que una vez separados de los otros, comienza poco a poco a enfriarse, hasta que acaba totalmente frío, incapaz por sí mismo de producir calor. Pero cuando ese trozo de carbón vuelve a la hoguera, vuelve a dar calor, vuelve a encenderse. Cuando esa oveja vuelve al rebaño, vuelve a la seguridad de la familia, donde el grupo la protege de cualquier ataque. No seamos, mis queridos hermanos, necios ni insensatos. No seamos de aquellos que perecen por falta de conocimiento, o de aquellos de los que dice la Escritura que en los últimos días, debido a que la maldad crece, el amor de muchos se enfriará, siendo engañados aún los propios escogidos. Por el contrario, mantengamos nuestro amor bien caliente en la hoguera, que es la congregación. Más bien seamos sabios, aprovechando bien el tiempo y más viendo que el tiempo se acaba. Y no dejemos de congregarnos como tenemos por privilegio. No dejemos de congregarnos como tenemos por privilegio, mis queridos hermanos. Porque muchos desean hacerlo y no pueden. Y tenemos la ventana 1040 con su bandera ahí representada como testimonio de lo que estoy hablando. No vaya a ser, mi querido hermano y hermana, que un día nosotros mismos echemos la vista atrás y nos arrepintamos de no haberlo hecho cuando teníamos la oportunidad. Porque mi amado hermano, llegará un día, y ese día no está muy lejano, que nos perseguirán por nuestra fe en Jesús. Y tendremos que vivir nuestra fe como en tantos países hoy en día, de manera clandestina. Aprovechemos y no dejemos de congregarnos para así prepararnos también para lo que está por delante, para lo que está por venir. Y recuerda, mi amado hermano y hermana, no me voy a cansar de decírtelo, ama a tu iglesia. Si eres un verdadero hijo de Dios, amarás aquello que Jesús ama. Eso se va a manifestar en tu testimonio, en tus actos. La iglesia, y esto te lo dejo como eslogan, te lo dejo como frase, para que la hagas tuya. La iglesia, mi querido hermano, es la antesala del cielo. Amén. Es la imagen visible del reino de los cielos. La iglesia es la manifestación del amor de Dios por nosotros. No infravaloremos, no menospreciemos aquello por lo que Dios entregó a su amado y unigénito Hijo, mi querido hermano. La iglesia es la joya más preciosa en la creación de Dios. Amén. La iglesia, mis queridos hermanos, como bien decía hace un momento, y tenemos estructurado nuestra mente, no son locales, no son edificios, somos nosotros. Somos esas piedras vivas que ha escogido Dios para edificar esta nueva iglesia. Recordamos, ¿verdad? Ya me lo habéis escuchado en distintas ocasiones, como en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, Salomón edificó casa para Dios, con lo mejor, con los materiales, con los mejores materiales, lo más granado que había en esa época, trayendo de distintos lugares del mundo conocido todos esos materiales de excelencia, cubriendo con oro puro todas las paredes de su templo, por cuanto era la casa de Dios. Hoy en día, en este nuevo pacto, firmado con la sangre de Cristo Jesús, la cual escribió, por cierto, tu nombre en el libro de la vida con su propia sangre, para que no pueda ser borrada.
Él nos escogió a nosotros como piedra viva para edificar este nuevo templo, para edificar la iglesia del Señor. Él comenzó una obra hace más de 21 siglos, capacitando a un pequeño grupo de discípulos, a los cuales dejó un legado muy importante y nos ha dejado a nosotros un legado muy importante. Porque siempre recuerda, esto es como una carrera de relevos. Nosotros hemos tomado el testigo de la generación pasada, de esos mayores que nos enseñaron los primeros rudimentos de la fe cristiana. Nosotros como iglesia tenemos que trasladar, tenemos que pasar el testigo a la siguiente generación. ¿Hasta cuándo? Hasta que el Señor venga. Hasta que el Señor venga. Es nuestra labor. Eso no se lo ha dado a nadie, mis queridos hermanos. Nosotros tenemos el mayor privilegio y la mayor responsabilidad. Porque si antes, cuando fue anunciado la palabra de Dios por medio de profetas y ángeles, la justicia de Dios fue cumplida, ¿cómo no más ahora que ha sido anunciada por los mismos labios del Hijo de Dios? ¿Cómo no más ahora que nosotros somos contenedores del Espíritu Santo, el cual nos capacita para la obra? El cual nos capacita para ser testigos de nuestro Señor Jesucristo. Mi amado hermano, aprendamos a amar a la iglesia. Puede que hayas sufrido por causa de la iglesia. Puede que vengas herido de otras congregaciones. Puede, mi querido hermano, que hayas sufrido. No hay iglesia, entiéndeme bien, en este mundo perfecta. La iglesia en sí, la iglesia universal es perfecta por cuanto es santa, sin mancha delante de Dios. Pero la iglesia local, no hay iglesia perfecta. Todas y cada una de las iglesias son imperfectas desde el momento que yo entré por la puerta. Porque las formamos nosotros, las formamos seres imperfectos, con un Dios, eso sí, perfecto. Pero mi querido hermano, no vengamos a buscar dentro de la iglesia lo que nosotros no vamos a ofrecer. Muchas veces buscamos santidad en los demás cuando nosotros no somos santos. Buscamos integridad y señalamos los defectos en los demás cuando nosotros somos incapaces de quitarnos la viga que tenemos en nuestro propio ojo. Mi querido hermano, buscamos el que seamos reconocidos, el que todo el mundo nos ame, nos quiera, ¿verdad? Cuando nosotros somos incapaces de tender la mano al más necesitado. Mi amado hermano, la iglesia está formada por todo y cada uno de nosotros. Lo vemos desde el primer siglo, ¿verdad? Cuando ya desde el primer siglo había conflicto en medio de ella. Pero no por eso debemos dejar de amar a la iglesia. Porque si tú vienes a la iglesia con la predisposición correcta, no dejarás un día de venir. ¿Sabes por qué? Porque tú vendrás a la iglesia no buscándome a mí como pastor, no buscando al hermano como hermano, vendrás buscando agradar a Jesús. Vendrás buscando el darle honor y gloria, alabanza y adoración al que vive por los siglos de los siglos, el cual está sentado a la diestra de Dios, intercediendo por todo y cada uno de nosotros constantemente. Cuando vengas pensando en serte bendición y no recibir la bendición, wow, las cosas te van a cambiar. Las cosas van a cambiar en tu vida. Aprendamos, mi amado hermano, a amar la iglesia. A que no seamos esos niños, entiéndeme bien. Porque a nuestro puesto de trabajo no faltamos. Para faltar a nuestro propio puesto de trabajo tiene que ser que estamos muriendo. ¿O no es verdad? Tiene que ser que estamos enfermos, no. Lo siguiente. Que tiene que ser que no nos podemos mover de verdad. ¿Por qué? Porque de ahí depende nuestro sustento. Y aquel que sustenta nuestro puesto de trabajo sí somos capaces de, bueno, hoy no me apetece. Ya no es hora. Y esto lo digo como ánimo, no lo digo como reprimenda, no me malinterprete. No me malinterprete nadie. Cada uno sabe lo que hace. Cada uno está desnudo delante de la presencia de Dios. A mí o a cualquiera nos puede engañar, pero a Dios no lo engaña a nadie. Dios no puede ser burlado. Y eso tenemos que tenerlo en cuenta. Dios conoce el corazón. Yo mismo, como todos sabéis, he estado tiempo sin venir a la iglesia. ¿Por qué? Porque he estado enfermo. He pasado una operación y he estado en convalecencia.
¿Y por eso crees que hubiese jugado con Dios? Claro que no. La cuestión es que puedas y no lo hagas. La cuestión es que tengas la disposición y no vengas. Y le estés dando con eso lugar al diablo. Y estés enfriando tu vida cristiana, tu vida espiritual, dándole lugar a la carne en vez de favoreciendo tu vida espiritual. Tenemos el privilegio de ser una familia. Fíjate tú, venimos de Cuba, venimos de Colombia, venimos de distintos lugares del mundo y tenemos una familia allá donde vayamos. Por cuanto esa familia es la familia de la fe, que es la iglesia del Señor. Tenemos las puertas abiertas en toda iglesia. Amén. Aprovechémoslo, mi querido hermano. Démosle. Seamos de bendición a la iglesia del Señor. Seamos de bendición a esta iglesia, Faro de Esperanza. A esta iglesia Mieres, que tiene un propósito, el cual solo Dios sabe. El cual todos sabemos en realidad. Pero que Dios continúa obrando en ella. Amemos, mis queridos hermanos, a los hermanos. No solamente nos preocupemos, sino nos ocupemos, todos y cada uno de nosotros. Por lo tanto, mi amado hermano, recuerda una cosa. No pretendas pasar una eternidad con Dios cuando no eres capaz de pasar 3 horas en la iglesia del Señor. Más claro, agua. Como me decía mi mentor, la relación con la iglesia, el tiempo que le dedicamos a la iglesia, un buen baremo para evaluar la vida espiritual de cada uno. Simple, claro. Nos pasa en nuestro trabajo, ¿verdad? Si tú tienes una jornada de 8 horas y vas 4, vas 5, un día no va, otro día va, ¿qué piensa tu jefe de ti? Que no le importa. ¿Por qué nosotros somos distintos? ¿Por qué vamos a ser distintos nosotros? ¿Por qué Dios se va a regir con otra medida, con otra vara de medida? ¿Por qué intentamos burlarnos de Dios? Engañándonos a nosotros y intentando engañarlo a Él. Repito, Dios no puede ser burlado. Y aquello que coseches, vas a sembrar. Tenlo claro. Si no lo ves ahora, lo verás con el tiempo. Porque Dios dice que rápido en misericordia y tardío en la ira. Dios nos da tiempo. Pero llega un tiempo en que hasta Dios te va a demandar. Por lo tanto, sabiendo hacer el bien, hagámoslo. Porque si sabemos el bien y no lo hacemos, no es pecado. Amén.